La lanza silbó junto a la oreja de Jack Miller y se incrustó profundamente en la pared del almacén con un violento crujido. Rodó hacia un lado, con sus manos callosas agarrando el mango de su cuchillo de caza, y sus 3 proyectiles más dividieron el aire donde había estado agazapado segundos antes. Los depredadores de pelaje azul que circulaban alrededor de las instalaciones de almacenamiento abandonadas gruñeron, y sus hocicos alargados revelaron filas de dientes afilados como agujas que brillaban bajo la luz moribunda de los hijos gemelos de Kepler. El corazón de Jack golpeaba contra sus costillas mientras presionaba su espalda contra la pared de metal corrugado. El sudor se mezclaba con el polvo y la mugre que se había convertido en su segunda piel después de 18 meses en este mundo implacable. El viaje de suministros a la colonia, que debería haber sido rutinario, se había convertido en una trampa mortal cuando el grupo de cazadores captó su olor cerca de los viejos almacenes en el límite del asentamiento. Un sonido chirriante resonó desde su izquierda. Las criaturas se comunicaban, coordinando su ataque. Jack había visto lo que quedaba del último colono que había subestimado su inteligencia. Cambió su peso. Sus músculos se tensaron como resortes cuando una pequeña voz atravesó la creciente oscuridad. «Por favor, ¿podemos llevarnos la comida que te sobró?» La cabeza de Jack se giró rápidamente hacia el sonido. 4 pequeñas figuras se acurrucaban detrás de una pila de contenedores oxidados a 20 metros de distancia, su piel azul pálido casi luminiscente en la tenue luz. Niños. Niños alienígenas con ojos del color de un cielo perfecto, mirándolo con una mezcla de hambre desesperada y terror absoluto. El mayor depredador de pelaje azul eligió ese momento para saltar. Jack se lanzó hacia un lado y levantó su cuchillo en un arco brutal que alcanzó a la criatura en la garganta. La sangre negra se esparció por el suelo mientras se desplomaba, retorciéndose. Los demás dudaron. Sus instintos primarios luchaban con la lealtad a la manada. «Agáchense», susurró Jack a los niños, sin estar seguro de si lo entendían. Agarró la lanza del depredador muerto, con el mango de madera aún caliente por las manos alienígenas, y se enfrentó a los cazadores restantes. 2 volaban en círculo a su derecha mientras uno se acercaba por la izquierda, con movimientos coordinados y letales. El primer atacante se abalanzó. Jack giró, clavándole la punta de la lanza en el pecho con cada gramo de fuerza que poseía su enjuto cuerpo. El impulso de la criatura la impulsó hacia adelante, casi arrancándole el arma de las manos antes de que se desplomara en un montón de pelaje y vísceras enmarañados. Los 2 restantes se detuvieron. Su astucia animal reconoció el cambio de perspectiva. Jack se quedó allí, respirando con dificultad, mientras la lanza goteaba sangre alienígena sobre el hormigón agrietado. Durante un instante, depredador y presa se estudiaron mutuamente en la creciente penumbra. Luego se fundieron de nuevo en las sombras entre los almacenes, su retirada tan silenciosa como su aproximación inicial. Jack permaneció inmóvil durante varios minutos, escuchando los sutiles sonidos del caballero alienígena que se instalaba a su alrededor. Solo cuando estuvo seguro de que el peligro inmediato había pasado, giró la cabeza. Atención a los niños. No se habían movido. 4 pequeñas figuras se apretaban una contra la otra tras los contenedores. Sus ojos azul cielo reflejaban los últimos rayos de sol. La mayor, una niña de cabello blanco que parecía brillar en la oscuridad, dio el primer paso. «Disculpen la molestia», dijo en un inglés con acento pero claro. Solo queríamos que su voz se apagara mientras miraba los cadáveres alienígenas esparcidos a los pies de Jack. Jack los observó con más atención. Su piel azul tenía una cualidad casi translúcida, con venas más oscuras visibles bajo la superficie. Vestían ropas toscas confeccionadas con lo que parecían materiales recuperados de la colonia, y sus delgadas figuras denotaban un hambre prolongada. La niña mayor tendría 8 o 9 años, mientras que el más pequeño, un niño de cabello más oscuro, no tendría más de 4. «¿Cómo se llaman?», preguntó Jack, manteniendo la voz suave a pesar de la adrenalina que aún corría por su cuerpo. La niña de cabello blanco dudó, luego se enderezó con evidente esfuerzo. «Soy Emily».
Estos son Sophie, Noah y Liam. Hizo un gesto a cada uno de sus compañeros, uno por uno. Nuestra madre está buscando comida. El rostro curtido de Jack se arrugó en lo que podría haber sido una sonrisa. Bueno, Emily, creo que puedo ayudarte con eso. Hizo un gesto hacia su paquete de suministros, que de algún modo había sobrevivido a la pelea ileso. Pero primero tenemos que irnos de aquí. Esos cazadores podrían regresar con refuerzos. Emily tradujo rápidamente a los demás en un lenguaje musical que parecía fluir como el agua sobre las piedras. Los ojos de los niños más pequeños se abrieron, pero se pusieron de pie con evidente alivio. Jack los condujo a lo más profundo del laberinto de estructuras abandonadas que rodeaban la parte activa de la colonia. Estos almacenes fueron construidos durante la primera ola de colonización, cuando la humanidad aún albergaba el sueño de transformar este duro mundo en un paraíso de jardines. La realidad había demostrado ser más obstinada que la ambición humana. Encontraron refugio en lo que una vez había sido una instalación de mantenimiento. Sus muros reforzados y puntos de entrada limitados la hacen fácilmente defendible. Jack activó una pequeña luz a pilas, proyectando sombras que bailaban sobre los rostros de sus inesperados compañeros. De su mochila sacó tiras de carne seca, barras de ración comprimidas y una preciada botella de agua purificada. Los ojos de los niños se fijaron en la comida con una intensidad que hizo que a Jack se le oprimiera el pecho. Cuando había visto por última vez un hambre tan desesperada? Coman despacio, advirtió mientras distribuía los suministros. Sus estómagos necesitan tiempo para adaptarse. Emily asintió solemnemente y les habló a los demás en su lengua materna. Comieron con bocados medidos y cuidadosos, su gracia natural evidente incluso en este simple acto. Jack se encontró estudiando sus rasgos, notando las sutiles diferencias con la anatomía humana. Sus dedos eran más largos, más delicados, y sus orejas terminaban en ligeras puntas en la parte superior. ¿Dónde está tu madre?, preguntó Jack mientras comían. La expresión de Emily se ensombreció. Fue al puesto comercial hace 3 días. Se suponía que regresaría ayer. Jack conocía el puesto comercial. Era un establecimiento rudo en las afueras de la colonia, donde los humanos desesperados de las pocas especies alienígenas pacíficas intercambiaban bienes y servicios. También era donde se congregaban los elementos más desagradables de ambas especies. El hecho de que la madre de Emily no hubiera regresado sugería problemas. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Jack. Como nosotros, pero más alta. Su cabello es castaño como el de Sophie. Tiene una cicatriz aquí. Emily trazó una línea sobre su mejilla izquierda. Su nombre es Sara. Jack archivó la información. Se iría. Mañana haría averiguaciones. Pero esta noche, estos niños necesitaban refugio y protección. Las instalaciones de mantenimiento tendrían que servirles de refugio temporal. Al terminar de comer, su agotamiento se hizo evidente. Liam, el más pequeño, ya se había acurrucado junto a Emily, respirando profunda y regularmente. Noah y Sophie luchaban por mantener los ojos abiertos, pero el calor y la comida les estaban pasando factura. «Puedes dormir aquí esta noche», le dijo Jack a Emily. «Yo vigilaré». Emily estudió su rostro con esos extraordinarios ojos azules. «¿Por qué nos ayudas? Los demás humanos nos temen». Era una pregunta justa. La mayoría de los colonos veían a cualquier especie no humana con recelo, en el mejor de los casos, y con hostilidad abierta, en el peor. La dura realidad de la vida en la frontera dejaba poco espacio para la compasión hacia los forasteros. «Porque pediste amablemente las sobras de comida», dijo Jack simplemente. «Y por tus hijos», Emily pareció considerarlo, luego asintió. Acercó a los más pequeños, arreglando sus camas improvisadas con eficiencia practicada. En cuestión de minutos, los 4 niños estaban dormidos, sus rostros tranquilos bajo la luz artificial. Jack se acomodó cerca de la entrada, con su cuchillo de caza a mano. A través de un hueco en la pared, pudo ver las estrellas de un cielo alienígena.
Sus patrones desconocidos eran un recordatorio constante de lo lejos que habían viajado de la Tierra. La nave colonial que los había traído aquí no era más que escombros dispersos, destruida por la misma lluvia de meteoritos que los había obligado a aterrizar de emergencia en este mundo. Eso había sido hacía 2 años. 2 años de lucha, adaptación y pérdida mientras la humanidad se afianzaba precariamente en un planeta que parecía decidido a matarlos. Los colonos habían sobrevivido gracias a la determinación, la cooperación y un compromiso inquebrantable con su humanidad compartida. Pero estos niños eran diferentes. Eran alienígenas, otros, desconocidos. Su presencia en la colonia causaría problemas, potencialmente graves. Jack debía contactar con la oficina de seguridad, reportar el encuentro y dejar que las autoridades competentes se encargaran de la situación. En cambio, se encontró escuchando su suave respiración, observando el juego de luz en sus rostros apacibles. El mañana traería sus propios desafíos. Esta noche, montaría guardia junto a 4 niños perdidos que habían pedido amablemente las sobras de comida y confiaban en que un humano extraño no les haría daño. La noche transcurrió sin incidentes, aunque Jack dormitó a ratos, poniéndose completamente alerta ante cualquier sonido de la oscuridad circundante. El amanecer en Kepler fue gradual. Los soles gemelos se elevaban en ángulos ligeramente diferentes para proyectar sombras complejas y cambiantes sobre el paisaje. Los niños se despertaron lentamente, estirándose y bostezando como cualquier niño humano. Emily fue la primera en estar completamente alerta. Su mirada se dirigió de inmediato a la posición de Jack junto a la puerta. ¿Dormiste algo?, preguntó. Suficiente, respondió Jack, aunque sus articulaciones rígidas y sus ojos ásperos sugerían lo contrario. De su mochila, sacó más raciones para el desayuno. Tenemos que hablar de lo que pasa después. Emily asintió con gravedad. Nos iremos después de comer. No queremos causarte problemas con los demás humanos. No me refería a eso. Jack estudió su rostro, viendo inteligencia y madurez más allá de su edad. Tu madre ha desaparecido. No tienen refugio, la comida es limitada y se acerca el invierno. Era cierto que las estaciones en Kepler eran más largas que en la Tierra y que el invierno que se avecinaba sería brutal. La proyección de supervivencia de la colonia mostraba que tenían quizás un 40% de posibilidades de sobrevivir con los recursos actuales. 4 bocas más que alimentar, sobre todo no humanas, lo complicarían todo. Hemos sobrevivido antes, dijo Emily con serena dignidad. Encontraremos la manera. Ahí fuera no lo harán. Jack señaló hacia el páramo más allá del perímetro de la colonia. Los depredadores se están volviendo más audaces a medida que el clima se vuelve frío. La comida escasea. Necesitan un refugio adecuado. La expresión de Emily permaneció cuidadosamente neutral, pero Jack pudo ver la esperanza luchando con la cautela realista en sus ojos. ¿Qué sugieres? Quédate conmigo, al menos hasta que encontremos a tu madre o averigüemos qué le pasó. Las palabras sorprendieron a Jack casi tanto como a Emily. No había planeado hacer semejante oferta, pero una vez dicha, se dio cuenta de que le parecía adecuada. Estos niños necesitaban ayuda, y él estaba en condiciones de proporciónalo. Los otros humanos no nos aceptarán, dijo Emily. Te causarán problemas. Déjame preocuparme por eso. Emily tradujo para los demás, y Jack vio cómo sus rostros se iluminaban con una cautelosa esperanza. Sophie aplaudió en silencio, mientras la sonrisa de Noah revelaba unos dientes pequeños y afilados adaptados a su dieta omnívora. Liam simplemente se acercó más a Emily, con una confianza absoluta. Aceptamos, dijo Emily formalmente. Pero si nos convertimos en demasiados problemas, nos iremos. No dejaremos que sufras por nosotros. Jack asintió, comprendiendo el orgullo que se escondía tras sus palabras. Estas personas, fuera cual fuera su especie, tenían dignidad. No aceptarían una caridad que costara demasiado al donante.
El camino de regreso a la colonia principal tomó 40 minutos, siguiendo senderos que serpenteaban entre patios de maquinaria y estructuras prefabricadas. La residencia de Jack era un hábitat colonial estándar, una habitación con comodidades básicas y espacio para almacenar suministros esenciales. Estaría abarrotada con 5 ocupantes, pero sería manejable. La primera persona con la que se encontraron fue Martha Chen, la vecina más cercana de Jack, en una de los especialistas agrícolas de la colonia. Estaba cuidando su pequeño huerto de vegetales de tierra modificada cuando alzó la vista y vio a Jack acercándose con 4 niños de piel azul. Su rostro recorrió una rápida serie de expresiones: sorpresa, confusión, alarma y finalmente, una especie de fascinación horrorizada. Se puso de pie lentamente, moviendo la mano inconscientemente hacia la podadera que llevaba en el cinturón. Jack, dijo con cuidado, ¿qué estás haciendo exactamente? Cuidando a unos niños que necesitan ayuda, respondió Jack con serenidad. Su madre ha desaparecido. La mirada de Martha oscilaba entre Jack y los niños. Su mente práctica intentaba procesar las implicaciones. Jack, no puedes. Bueno, no lo están. El consejo necesita saberlo. Estoy segura de que lo sabrán, dijo Jack. Pero ahora mismo, estos niños necesitan comida, refugio y seguridad. Yo se los estoy proporcionando. Emily dio un paso adelante, con la barbilla levantada con silenciosa determinación. No queremos causar problemas, señora. Agradecemos cualquier muestra de amabilidad, pero entendemos si no somos bienvenidos. Martha parpadeó. Claramente no esperaba un inglés tan articulado del niño extraterrestre. Su expresión se suavizó ligeramente al observar sus delgadas figuras y su ropa remendada. Bueno, dijo después de un momento, supongo que los niños son niños independientemente de... Hizo un gesto vago, dejando la frase sin terminar. Comen la misma comida que nosotros. Tienen necesidades nutricionales similares, dijo Jack, aunque era más bien una suposición. Vigilaré su salud con atención. Martha asintió lentamente. Traeré algunas verduras más tarde. Parece que a los pequeños les vendría bien una buena alimentación. Hizo una pausa y miró directamente a Emily. ¿Cómo se llaman? Emily se presentó y presentó a sus hermanos de nuevo, con un tono educado pero reservado. Martha escuchó atentamente y luego sorprendió a todos al intentar repetir cada nombre con una pronunciación cuidadosa. Soy Martha, dijo. Cultivo alimentos para la colonia. Gracias por la amabilidad, respondió Emily. Intentaremos no causar problemas. A medida que continuaban hacia el hábitat de Jack, la noticia de su presencia se extendió rápidamente por todo el asentamiento. Los colonos salieron de sus viviendas, algunos mirando abiertamente, otros observando fervientemente desde ventanas y puertas. Las reacciones variaron desde la curiosidad hasta la hostilidad, pero nadie interfirió activamente. La residencia de Jack era escasa, pero funcional. Una única habitación principal con dormitorios, una pequeña zona de cocina e instalaciones sanitarias básicas. Los compartimentos de almacenamiento cubrían una pared y contenían herramientas, equipos de repuesto y suministros de alimentos. Los niños exploraron su nuevo entorno con evidente asombro, particularmente fascinados por la tecnología humana. Noah pasó varios minutos examinando una linterna a pilas mientras Sophie estaba fascinada con la textura de una manta tejida. Necesitaremos establecer algunas reglas básicas, dijo Jack mientras se instalaban. Primero, nadie abandona el hábitat sin mí hasta que sepa que es seguro. En segundo lugar, si alguien te hace preguntas, sé educado, pero no des voluntariamente información sobre de dónde vienes o cuánto tiempo llevas aquí. Tercero, si hay algún problema, cualquier tipo de amenaza, acude a mí de inmediato. Emily asintió, comprendiendo. Sabemos cómo ser cautelosos. Hemos practicado. Jack estaba a punto de preguntarle qué quería decir cuando un golpe seco resonó en la puerta. Les hizo un gesto a los niños para que se apartaran,
y luego abrió para encontrarse con el sheriff Robert Torres de pie afuera, con expresión sombría. Torres era un hombre corpulento y curtido por el clima, con una presencia que llamaba la atención. Había sido elegido para mantener el orden en la colonia, una tarea que se había vuelto más difícil a medida que los recursos escaseaban y la tensión aumentaba. Jack, dijo Torres, en tono neutral pero con un tono de voz sombrío. Tenemos que hablar. Pasa, respondió Jack, haciéndose a un lado. Su mirada permaneció vigilante mientras Torres entraba y observaba la escena. 4 niños alienígenas se colocaban protectoramente detrás de su guardián humano. Torres los observó durante un largo rato, con la mano apoyada inconscientemente en la empuñadura de su arma. Las noticias corren rápido en una comunidad pequeña, dijo finalmente. La gente está haciendo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? El tipo práctico. Asignación de alimentos, preocupaciones de seguridad, estatus legal. La mirada de Torres se fijó en Emily. Son seres inteligentes, Jack, no mascotas perdidas. Su presencia aquí tiene implicaciones. Su madre está desaparecida, dijo Jack. Necesitaban ayuda. Y usted decidió brindar esa ayuda sin consultar al consejo. La mandíbula de Jack se tensó ligeramente. Decidí evitar que 4 niños murieran de hambre. Si eso requiere la aprobación del consejo, nuestras prioridades están seriamente desalineadas. Torres deja de lado algo de la rigidez oficial abandonando su postura. Mira, Jack, entiendo el impulso humanitario, pero tienes que ver esto desde una perspectiva más amplia. Apenas estamos sobreviviendo, y hay que añadir 4 bocas más que alimentar. Compartiré mis raciones con ellos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué sucede cuando llega el invierno y todos tenemos escasez de suministros? ¿Qué pasa si otros deciden que quieren ayudar y de repente tenemos docenas de extraterrestres en la colonia? Emily dio un paso adelante antes de que Jack pudiera responder. El sheriff Torres, dijo con voz clara y respetuosa. Entendemos sus preocupaciones. No queremos ser una carga para su gente. Si nuestra presencia crea problemas serios, nos iremos. Torres pareció sorprendido por su franqueza. Hablas bien nuestro idioma. Mi madre nos enseñó. Dijo que era importante comunicarse con los humanos. ¿Y dónde está tu madre ahora? No lo sabemos. Ella fue al puesto comercial hace 3 días y no ha regresado. Torres intercambió una mirada con Jack. El puesto comercial estaba técnicamente fuera de la jurisdicción colonial, una zona sin ley donde ambas especies se mezclaban en una atmósfera de sospecha mutua y desesperación. Haré algunas averiguaciones, dijo Torres después de un momento. Pero mientras tanto es necesario abordar esta situación oficialmente. Esta noche habrá una reunión del Consejo para discutirlo. Estos niños no son un problema político, afirmó Jack con firmeza. Son refugiados que necesitan ayuda. Todo es político cuando afecta la supervivencia de la colonia. Torres se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Por si sirve de algo, Jack, creo que hiciste lo correcto, pero hacer lo correcto y tomar la decisión inteligente no siempre son lo mismo. Después de la marcha de Torres, el hábitat quedó en un silencio incómodo. Los niños habían entendido lo suficiente de la conversación para comprender que su futuro seguía siendo incierto. ¿Nos harán irnos? Sophie preguntó en voz baja. No si puedo evitarlo, respondió Jack. Pero mientras pronunciaba esas palabras, se preguntó cuánta influencia tenía realmente sobre el consejo. La tarde transcurrió lentamente. Jack compartió sus raciones de almuerzo, observando atentamente cualquier señal de que la comida humana pudiera ser dañina para sus invitados. Sus sistemas digestivos parecían bastante compatibles, aunque notó que comían porciones más pequeñas que las que requerirían los niños humanos de tamaño similar. Emily ayudó a organizar el reducido espacio habitable con una eficiencia impresionante, mientras Noah y Sophie se turnaban para observar la actividad de la colonia a través de la única ventana. Liam, el más joven, parecía contento de estar cerca de Emily,
y de vez en cuando se aventuraba a examinar algún objeto nuevo que le llamaba la atención. A medida que se acercaba la noche, Jack comenzó a prepararse para la reunión del consejo. No tenía ningún cargo político formal en la colonia, pero como uno de los sobrevivientes más experimentados, su voz tenía cierto peso en las decisiones de la comunidad. «Quiero ir contigo», dijo Emily mientras se preparaba para irse. Jack meneó la cabeza. «No es buena idea. Las emociones están a flor de piel y tu presencia podría empeorar las cosas. Están discutiendo nuestro destino. ¿No tenemos derecho a hablar por nosotros mismos?». Fue otra observación madura del niño extraterrestre, y Jack se encontró reconsiderando. Tal vez permitir que el consejo vea a estos niños como individuos y no como problemas abstractos podría realmente ayudar en su caso. ¿Podrá soportar lo que puedan decir?, él preguntó. «Algunas personas van a ser hostiles». La expresión de Emily se endureció ligeramente. «Ya nos hemos enfrentado a la hostilidad antes. Podemos manejarla». La reunión del consejo se llevó a cabo en el centro comunitario, una estructura prefabricada que cumplía múltiples funciones para la vida cívica de la colonia. Cuando Jack llegó con Emily, la sala ya estaba llena de colonos preocupados. El ambiente estaba tenso. Jack pudo ver la división inmediatamente. Aproximadamente la mitad de los colonos reunidos parecían comprensivos, o al menos curiosos, por el niño extraterrestre que se encontraba entre ellos, mientras que la otra mitad irradiaba sospecha y miedo. El presidente del consejo, David Park, declaró abierta la reunión con la eficiencia que demuestra. Park era un hombre delgado y preciso que había gestionado las funciones administrativas de la colonia con competente dedicación durante el último año. «Estamos aquí para discutir la presencia de 4 mineros extraterrestres que actualmente residen con Jack Miller». El parque comenzó. «Esta situación plantea varias cuestiones importantes respecto de la asignación de recursos, la seguridad y los precedentes legales. Preguntas como si podremos permitirnos alimentarlos durante el invierno», interrumpió María Santos, una de las ingenieras principales de la colonia. «Nuestras proyecciones alimentarias ya son ajustadas. 4 individuos más podrían llevarnos a una situación de hambruna». «Son niños», afirmó Marta Chen con firmeza. «Niños hambrientos que pidieron ayuda. ¿Cuándo nos convertimos en el tipo de personas que se alejan de eso? Cuando la supervivencia se volvió más importante que el sentimiento», respondió el doctor Richard Hayes, el director médico de la colonia. «No sabemos nada sobre su biología, sus posibles enfermedades, sus estructuras sociales. Estamos tomando riesgos enormes». Emily escuchó el debate con notable serenidad, sus ojos azul cielo moviéndose de un orador a otro mientras absorbía los argumentos a favor y en contra de la presencia de su familia. Cuando Park finalmente le preguntó si tenía algo que decir, ella permaneció de pie con silenciosa dignidad. «Honorables miembros del consejo», comenzó, y su voz se escuchó claramente por toda la sala. «Mi nombre es Emily. Estos son mis hermanos, Sophie, Noah y Liam. Nuestra madre es Sara y ella nos enseñó que todos los seres inteligentes comparten ciertas necesidades básicas: comida, refugio, seguridad y dignidad». La habitación quedó en silencio mientras sus palabras eran registradas. Varios miembros del consejo intercambiaron miradas de sorpresa ante su articulada presentación. «Entendemos que nuestra presencia crea desafíos para su comunidad», continuó Emily. «No queremos ser una carga para nadie ni quitarle recursos a quienes los necesitan, pero somos niños y estamos solos y pedimos ayuda porque no sabíamos a quién más recurrir». Hizo una pausa y miró alrededor de la habitación con esos ojos extraordinarios. «El señor Miller nos mostró amabilidad cuando podría habernos rechazado. Él nos alimentó cuando teníamos hambre y nos dio refugio cuando no teníamos otro lugar a donde ir. Estamos agradecidos por esa amabilidad y queremos contribuir a su comunidad si nos lo permite». «¿Cómo contribuir?», preguntó Park, genuinamente curioso. «Puedo leer y escribir en 3 idiomas. Sophie tiene habilidad con las reparaciones mecánicas.
Noé es muy bueno con las plantas y el cultivo de cosas. Liam es joven, pero aprende rápido. El doctor Hayes se inclinó hacia adelante. ¿Qué le pasó a tu madre? La compostura de Emily flaqueó ligeramente. Ella fue al puesto comercial para intercambiar algunos artículos por comida. Se suponía que regresaría ayer, pero no la hemos visto. La habitación estaba repleta de conversaciones susurradas. Todo el mundo conocía la reputación que tenía el puesto comercial de ser un lugar de violencia y explotación. Organizaré un grupo de búsqueda, dijo de repente el sheriff Torres. Si hay una situación de persona desaparecida, es necesario investigarla independientemente de la especie. Y mientras tanto, preguntó Santos, ¿qué hacemos con 4 niños extraterrestres? Hacemos lo que los humanos siempre hemos hecho cuando los niños necesitan ayuda, afirmó Marta Chen con firmeza. Nosotros les ayudamos. El debate continuó durante otra hora con las emociones a flor de piel en ambos lados. Algunos colonos argumentaron que acoger a extranjeros sentaría un precedente peligroso, atrayendo potencialmente más refugiados de los que la colonia podía soportar. Otros sostuvieron que los principios humanitarios básicos exigían ayudar a los niños necesitados. Finalmente, el presidente Park pidió una votación formal. El resultado fue más ajustado de lo que Jack esperaba. 15 votos a favor de permitir que los niños permanezcan temporalmente, 12 votos en contra y 3 abstenciones. La moción se aprueba. Park anunció que los mineros extranjeros podrán permanecer en la colonia de manera provisional y que su estatus será revisado en 30 días o cuando se resuelva la desaparición de su madre, lo que ocurra primero. Emily se puso de pie y se inclinó formalmente ante el consejo. Gracias por su amabilidad. No lo olvidaremos. Cuando salieron de la sala de reuniones, Jack notó las reacciones encontradas de los demás colonos. Algunos ofrecieron sonrisas alentadoras o asintieron, mientras otros observaban con evidente desaprobación. La comunidad estaba claramente dividida sobre el tema. ¿Qué pasa si no encuentran a nuestra madre? Emily preguntó en voz baja mientras caminaban de regreso al hábitat. Ya afrontaremos esa situación cuando llegue el momento, respondió Jack. Pero en privado, ya estaba considerando las posibilidades. Si Sara realmente se había ido, estos niños necesitarían una tutela permanente. La pregunta era si la colonia aceptaría tal acuerdo a largo plazo. Los siguientes días transcurrieron en relativa calma. Jack estableció rutinas para su hogar extendido con los niños, ayudando con diversas tareas en el hábitat y el vecindario inmediato. Su rápida inteligencia y su deseo de contribuir impresionaron a muchos colonos, aunque algunos siguen desconfiando. Emily resultó especialmente valiosa como traductora cuando otros extraterrestres llegaron a comerciar en los límites de la colonia. Su capacidad para comunicarse en varios idiomas ayudó a facilitar varios intercambios que de otro modo podrían haber fracasado debido a barreras de comunicación. Las habilidades mecánicas de Sophie se hicieron evidentes cuando reparó con éxito la bomba de irrigación de Marta Chen, un dispositivo que había estado funcionando mal durante semanas. Su comprensión de los principios mecánicos parecía intuitiva y solo requería herramientas básicas y materiales improvisados. Noé gravitó hacia las zonas agrícolas, donde su afinidad natural por la vida vegetal rápidamente se hizo evidente. Pudo diagnosticar enfermedades de los cultivos con notable precisión y sugirió técnicas de cultivo que mejoran el rendimiento en varias parcelas. Incluso el joven Liam encontró formas de ayudar, llevando herramientas y suministros para varios trabajadores de la colonia. Su comportamiento alegre y su evidente inteligencia conquistaron a varios colonos inicialmente escépticos. Pero no todos se alegraron de su presencia. Un grupo pequeño pero vocal, liderado por María Santos, siguió argumentando que los extraterrestres representaban una pérdida inaceptable de recursos. Sus quejas se hicieron más fuertes a medida que las primeras tormentas invernales comenzaron a formarse en el horizonte. La situación llegó a un punto crítico 6 días después de la reunión del consejo. Jack estaba trabajando en el mantenimiento del equipo cuando Emily irrumpió en el taller, con el rostro enrojecido por la alarma.
Jack, tienes que venir rápido, dijo. Hay problemas en el hábitat. Jack dejó caer sus herramientas y corrió. Emily siguió su ritmo a pesar de sus piernas más cortas. Llegaron y encontraron una multitud reunida alrededor de la residencia de Jack con el sheriff Torres tratando de mantener el orden entre dos grupos distintos. A un lado estaban Martha Chen y varios otros colonos que habían apoyado la presencia de los niños. Al otro lado estaba María Santos con una docena de seguidores, con expresiones hostiles y decididas. ¿Dónde están los otros niños? Jack le preguntó a Emily con urgencia. Dentro, con la puerta cerrada, Sophie mantiene tranquilos a Noah y Liam. Jack se abrió paso entre la multitud hacia Torres, quien parecía aliviado de verlo llegar. ¿Cuál es la situación? ¿Sheriff? Santos y su gente quieren que los extraterrestres sean expulsados de la colonia inmediatamente, explicó Torres. Afirman que ha habido incidentes. ¿Qué tipo de incidentes? Santos dio un paso adelante, con el rostro enrojecido por la ira, el robo de comida de un almacenamiento privado, un comportamiento sospechoso en torno a una infraestructura crítica y ahora informes de comunicaciones extrañas con entidades desconocidas fuera del perímetro de la colonia. La expresión de Jack se endureció. Esta es una acusación grave. ¿Tienes alguna evidencia? La evidencia aumenta cada día, respondió Santos. Estas criaturas son espías enviados para infiltrarse en nuestra comunidad y recopilar información para una fuerza de invasión mayor. Son niños que estaban muriendo de hambre cuando los encontré. Eso es lo que quieren que pienses. Santos se giró para dirigirse a la multitud. Qué conveniente que estos extraterrestres aparecieran justo cuando nuestra situación de recursos se volvió crítica. Qué conveniente que hablen perfectamente nuestro idioma y sepan exactamente cómo apelar a nuestros instintos humanitarios. Porque su madre les enseñó, dijo Emily, dando un paso adelante a pesar del gesto de Jack para que se quedara atrás. Porque creía que diferentes especies podían coexistir pacíficamente si hacían el esfuerzo de entenderse entre sí. Santos se giró para mirarla. ¿Y dónde está esa supuesta madre ahora? ¿Por qué no ha salido a reclamar a sus hijos? Porque algo le pasó en el puesto comercial. Se suponía que el sheriff Torres investigaría. Todas las miradas se volvieron hacia Torres, quien se movió incómodo. Ayer envié un equipo al puesto comercial. Encontraron evidencia de la presencia de Sara, pero ningún rastro de su paradero actual. Los comerciantes afirmaron que ella se fue hace 3 días con un compañero humano rumbo a los territorios del este. La cara de Emily se puso pálida. Eso no es posible. Ella nunca nos dejaría. A menos que la obligaran, dijo Martha Chen con gravedad. El Trading Post no es precisamente conocido por su respeto a los derechos individuales. La multitud comenzó a murmurar entre sí, a medida que comprendían las implicaciones del informe de Torres. Si Sara había sido asesinada o esclavizada, sus hijos realmente estaban solos en el mundo. Santos aprovechó su ventaja. Más razón aún para eliminarlos antes de que se conviertan en una carga permanente. No podemos ayudar a 4 personas más durante el invierno, especialmente cuando ni siquiera sabemos quiénes son. Son personas, dijo Jack con firmeza. Niños que necesitan ayuda. Son extraterrestres, replicó Santos. Cantidades desconocidas en una situación donde cada recurso importa. Cada caloría cuenta. Cada asignación de suministros podría significar la diferencia entre la supervivencia y la inanición para los seres humanos. La multitud se iba agitando cada vez más y las voces se alzaban en ambos lados. Jack pudo ver que la situación se estaba volviendo violenta y se interpuso entre Santos y la puerta del hábitat. Esta no es la manera de manejar esto, dijo. No somos animales peleándonos por las obras. Somos seres humanos civilizados que tomamos decisiones basadas en principios, no en el miedo. Los principios no te mantienen caliente cuando se acaba la comida, respondió Santos. Los principios no impiden que las enfermedades alienígenas se propaguen por la colonia. Los principios no nos protegen de las fuerzas que enviaron a estas criaturas a espiarnos.
Emily se acercó a Jack, con su joven rostro decidida. No somos espías. Solo somos niños que perdieron a su madre y necesitamos ayuda. Si quieren que nos vayamos, nos iremos. Pero no dejen que el miedo los convierta en algo de lo que luego se avergüencen. Sus palabras parecieron impactar a algunos colonos, pero Santos permaneció impasible. Bien, dijo Santos. Resolvamos esto como es debido. Solicito una sesión de emergencia del Consejo para votar sobre la expulsión inmediata. Secundada, llamó una de sus simpatizantes. Torres suspiró profundamente. Muy bien. Sesión de emergencia en 1 hora. Todas las partes involucradas deben estar presentes. Mientras la multitud se dispersaba, Jack reunió a Emily y a sus hermanos en su hábitat. Los niños más pequeños parecían asustados y confundidos, pues habían comprendido lo suficiente como para saber que su futuro estaba una vez más en peligro. ¿Qué nos pasará si votan para que nos vayamos? Noé preguntó en voz baja. No dejaré que eso pase, dijo Jack, aunque no estaba seguro de cómo podría evitarlo si la mayoría se volvía contra ellos. Ya has hecho suficiente por nosotros, dijo Emily. Si la comunidad no nos puede aceptar, encontraremos otro lugar donde ir. ¿Dónde? Se acerca el invierno y no tienen provisiones, ni refugio, ni forma de protegerse. La expresión de Emily se volvió distante. Hay lugares, otras comunidades de nuestro pueblo, escondidos en los territorios profundos. Podemos encontrarlos si es necesario. La sesión del Consejo de Emergencia se reunió en el mismo centro comunitario, pero esta vez la atmósfera estaba cargada de tensión. Casi toda la colonia se había reunido, creando condiciones en las que no cabía nadie de pie. El presidente Park se esforzó por mantener el orden mientras las acusaciones y los contraargumentos iban y venían. La facción pro-expulsión había crecido desde la mañana, influenciada por los argumentos de Santos sobre la escasez de recursos y las preocupaciones de seguridad. Durayes presentó un informe médico indicando que, si bien los niños extraterrestres parecían saludables, su compatibilidad biológica a largo plazo con los humanos seguía siendo desconocida. El ingeniero Chen respondió con un análisis detallado de sus contribuciones positivas al mantenimiento y la productividad de la colonia. El debate se prolongó durante 2 horas con emociones más intensas que las que Jack había visto jamás en la comunidad. Los amigos discutían con amigos, las familias estaban divididas y el carácter fundamental de su sociedad parecía estar en juego. Finalmente, Park pidió orden en una votación formal. Esta vez, el recuento fue devastador. 22 votos a favor de la expulsión inmediata, 8 en contra y ninguna abstención. La habitación quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. Emily se puso de pie lentamente y sus hermanos se acercaron a ella. Gracias por la amabilidad temporal que nos demostraron, dijo con voz firme a pesar de las circunstancias. Nos iremos por la mañana y no volveremos a molestar a su comunidad. Pero antes de que Park pudiera responder, las luces se apagaron. La iluminación de emergencia se encendió unos segundos después, bañando la habitación con una tenue luz roja. A través de las ventanas, se oían gritos y alboroto desde el exterior. ¿Lo que está sucediendo? Alguien gritó. El sheriff Torres ya se dirigía hacia la puerta, con la mano en su arma. Todos, mantengan la calma. Permanezca en el edificio hasta que evaluemos la situación. La puerta se abrió de golpe y uno de los ayudantes de Torres entró tambaleándose. Tenía la cara cubierta de sangre y suciedad. Sheriff, tenemos un gran problema, jadeó. Se ha violado el perímetro exterior. Hostiles desconocidos armados con armas primitivas, pero moviéndose en formación coordinada. Se estima que el tamaño de la fuerza será de al menos 50 individuos. La sala estalló en pánico cuando los colonos se dieron cuenta de que estaban bajo ataque. Torres comenzó a dar órdenes tratando de organizar una defensa con las limitadas armas disponibles. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen al asentamiento principal? Park exigió. 15, quizás 20 minutos a su ritmo actual de avance.
Jack sintió una mano tirando de su manga y miró hacia abajo para ver a Emily, con los ojos muy abiertos por la urgencia. «Esa no es nuestra gente», dijo en voz baja. «Los patrones de coordinación, los tipos de armas. Suena como el Catvar. ¿Quiénes son los cátaros? Nómadas territoriales de las tierras baldías del norte. Atacan asentamientos en busca de recursos y esclavos. Mi madre nos habló de ellos». Torres escuchó la conversación y se acercó. «¿Sabes algo sobre estos atacantes?» Emily asintió. «Son agresivos e inteligentes, pero prefieren la confrontación directa al sigilo. Si puedes interrumpir su formación de asalto inicial, probablemente se retirarán y buscarán objetivos más fáciles». «¿Y esto nos lo cuentas?» «¿Por qué?», Santos exigió, abriéndose paso entre la multitud. «¿Cómo sabemos que esto no es parte del plan de tu pueblo? Porque si la colonia cae, nosotros también morimos», respondió Emily simplemente. «Y porque es lo correcto». Torres parecía dividido entre la sospecha y la desesperada necesidad de obtener alguna ventaja táctica. Los sonidos de la batalla se acercaban cada vez más y los preparativos defensivos de la colonia eran mínimos en el mejor de los casos. «¿Qué tipo de armas utilizan?», preguntó finalmente. «Lanzas, garrotes afilados, arcos cortos. Sus tácticas se basan en una fuerza abrumadora en la carga inicial. Esperan que sus enemigos se desmoronen y huyan». Jack dio un paso adelante. «Me ofrezco como voluntario para la fuerza de defensa». «Nosotros también», dijo Emily con firmeza. Torres la miró fijamente. «Tus hijos. Somos personas con conocimientos que podríamos salvar vidas. Sophie puede ayudar con las reparaciones de equipos en condiciones de batalla. Noé conoce el terreno que rodea la colonia mejor que la mayoría de los humanos. Puedo traducir si alguno de ellos intenta comunicarse». «Absolutamente no», intervino Santos. «No estamos poniendo armas en manos extraterrestres». «Entonces no lo hagas», respondió Emily. «Danos roles de apoyo. Ayudemos a salvar a la comunidad que estaba a punto de exiliarnos». El debate podría haber continuado, pero el sonido de la madera astillada proveniente de los edificios exteriores hizo que la decisión fuera urgente. Torres hizo una sentencia de mando. «Miller, toma a los niños extraterrestres y establece un puesto de mando secundario en las instalaciones de mantenimiento. Úsalos para obtener información y apoyo, pero manténlos alejados del combate directo». Mientras corrían hacia la posición designada, Jack no pudo evitar maravillarse ante la ironía. La misma comunidad que acababa de votar para expulsar a estos niños ahora dependía de su conocimiento para sobrevivir. La instalación de mantenimiento proporcionó una buena visión general de las posiciones defensivas de la colonia. A través de las ventanas, Jack pudo ver a la gente de Taurus refugiándose detrás de equipos y estructuras prefabricadas. Sus armas improvisadas parecen lamentablemente inadecuadas ante un asalto coordinado. El Catvar surgió de la oscuridad como algo salido de una pesadilla. Figuras humanoides altas con piel marrón verdosa modelada. Se movían con gracia depredadora a pesar de su evidente volumen. Sus armas brillaban con metalurgia alienígena y su disciplina de formación era inmediatamente evidente. Allí, Emily señaló, el que tiene las elaboradas decoraciones de lanza. Ese es su líder de guerra. Si cae o se retira, los demás probablemente interrumpirán el ataque. Jack estudió la figura indicada, un enorme Catvar que sobresalía cabeza y hombros por encima de sus compañeros. El extraterrestre dirigía el asalto con evidente habilidad táctica, manteniendo sus fuerzas coordinadas a pesar de la resistencia dispersa. «Está demasiado lejos para atacarlo directamente», observó Jack, «y demasiado bien protegido». Sophie habló desde su posición, monitoreando el sistema de comunicación de la colonia. «La red eléctrica está sufriendo daños. Si perdemos la energía principal, las posiciones defensivas se verán comprometidas. ¿Puedes hacer algo al respecto?». Los ojos de Sophie se iluminaron con inspiración. «Tal vez si puedo redirigir la energía a través de los generadores secundarios,
podamos crear una sobrecarga localizada en el sistema de iluminación exterior. El destello podría interrumpir su visión nocturna temporalmente. Hazlo. Mientras Sophie trabajaba con intensidad concentrada, la batalla rugía afuera. Los colonos mantenían sus posiciones, pero Jack podía ver que estaban siendo lentamente superados por la superioridad numérica y de coordinación. Noah, que había estado observando en silencio la situación táctica, habló de repente. La formación Kvar tiene una debilidad. Dependen de las señales auditivas de su líder de guerra para mantener la coordinación. Si pudiéramos enmascarar o interrumpir esas señales, Emily ya estaba siguiendo el razonamiento de su hermano. El sistema de megafonía de la colonia. Si pudiéramos crear suficiente interferencia de ruido. Jack miró alrededor de las instalaciones de mantenimiento y vio los controles manuales del sistema de transmisión de emergencia. ¿Crees que puedes hacerlo funcionar? Emily sonrió, la primera expresión genuinamente feliz que había visto en ella en días. Sophie, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo hasta que puedas activar la sobrecarga de energía? 3 minutos, quizás 4. Perfecto. Noah, necesito que calcules el tiempo de las llamadas de distracción. Liam, presta atención a las señales del líder de guerra y dinos cuando esté a punto de dar órdenes. Jack se vio relegado a la condición de observador mientras los 4 niños alienígenas orquestaban una respuesta táctica con notable precisión. Su coordinación era instintiva, fruto de la experiencia compartida y la inteligencia natural. La sobrecarga de energía llegó primero, un destello brillante que iluminó toda la escena de batalla durante varios segundos. La luz repentina causó una visible confusión entre los Catar, cuya formación vaciló mientras los combatientes luchaban por reacomodarse en la oscuridad. Emily activó el sistema de megafonía al máximo volumen, llenando el aire con una cacofonía de sonidos superpuestos, alertas de emergencia, ruido de equipo y su propia voz gritando información táctica falsa en lo que Jack supuso que era el idioma Kvar. El efecto fue inmediato y dramático. Incapaces de oír las órdenes de sus líderes de guerra por encima del ruido, el asalto Catar perdió cohesión. Los combatientes comenzaron a retroceder hacia el perímetro de la colonia. Su avance coordinado se disolvió en una confusa retirada. El propio líder de guerra intentó reunir a sus fuerzas, pero las falsas comunicaciones de Emily estaban causando aún más caos. Algunos combatientes se movían en direcciones contradictorias, mientras que otros parecían creer que estaban siendo flanqueados por más fuerzas humanas. A los 10 minutos de la intervención de los niños, toda la fuerza Catar estaba en retirada. Su disciplinada formación se redujo a una turba desorganizada que huía hacia la oscuridad más allá del asentamiento. La voz del sheriff Torres crepitó en el sistema de comunicación. Todas las posiciones, informen. Los hostiles se retiran. Mantengan la postura defensiva hasta nuevo aviso. Jack miró a los 4 niños alienígenas que acababan de salvar su comunidad y sintió un temblor en el pecho. No eran refugiados, ni cargas, ni riesgos para la seguridad. Eran personas, inteligentes, capaces y valientes que habían arriesgado sus vidas para proteger a otros que les habían mostrado poca amabilidad. La evaluación posterior a la batalla duró varias horas. 3 colonos resultaron heridos, pero ninguno de gravedad. Los daños materiales se limitaron a las estructuras exteriores y fueron fácilmente reparados. Lo más importante, la población de la colonia estaba intacta y funcional. El presidente Park llegó a las instalaciones de mantenimiento al amanecer. Su expresión era una mezcla de agotamiento y algo que podría haber sido una vergüenza. Entiendo que tenemos una deuda de gratitud con ustedes, les dijo a Emily y sus hermanos. Emily se enderezó con serena dignidad. Nos alegramos de ayudar. Es lo que los vecinos hacen por los demás. La palabra vecinos pareció impactar a Park con especial fuerza. Miró a estos niños extranjeros que acababan de arriesgar sus vidas para salvar a una comunidad que había votado por exiliarlos. Y Jack pudo verlo reconsiderar todo lo que creía saber sobre la situación. El consejo tendrá que volver a reunirse,
dijo Park finalmente. Obviamente, los sucesos de anoche han cambiado considerablemente las circunstancias. ¿De verdad?, preguntó Emily. Seguimos siendo los mismos que ayer. Seguimos comiendo, ocupando espacio y representando los mismos desafíos que antes del ataque. Pero también acaban de demostrar que son miembros valiosos de esta comunidad, respondió Park. Sus conocimientos, sus habilidades, su disposición a contribuir, eso también importa. La expresión de Emily se mantuvo cuidadosamente neutral. Entonces, nuestro valor se basa en nuestra utilidad. Tú. La pregunta quedó flotando en el aire como un desafío. Park se removió incómodo, reconociendo claramente las implicaciones éticas de su afirmación. Eso no es lo que quise decir, dijo. Entonces, ¿qué quisiste decir? Jack observó este intercambio con creciente respeto por la inteligencia y madurez de Emily. Estaba obligando a Park a afrontar la pregunta fundamental de si estos niños merecían ayuda porque eran útiles o porque eran personas necesitadas. Park dudó en responder durante varios segundos antes de finalmente hablar. Merecen ayuda porque es lo correcto, porque son personas y las personas se ayudan entre sí cuando pueden. Emily sonrió por primera vez desde la batalla. Gracias por decir eso. Significa más de lo que creen. La sesión del consejo reanudada esa tarde fue radicalmente diferente de la reunión de emergencia anterior. El mismo colono que había votado por la expulsión 12 horas antes ahora miraba. Los niños extranjeros, con expresiones que iban desde la gratitud hasta la vergüenza. María Santos, quien lideró la expulsión, se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Quiero empezar reconociendo que me equivoqué, dijo con la voz entrecortada por la emoción. El miedo me hizo olvidar quiénes se supone que somos como seres humanos. Estos niños arriesgan sus vidas para salvar nuestra comunidad y me avergüenzo de cómo los traté. La sala quedó en silencio mientras Santos continuaba. Propuse otorgar la residencia permanente a Emily, Sophie, Noah y Liam con todos los derechos y privilegios como miembros de la colonia. Secundada, se llamó al Dr. Hayes. La votación fue unánime. Emily se puso de pie para responder, y Jack pudo ver lágrimas en sus extraordinarios ojos azules. Gracias, dijo simplemente. Nos honra ser parte de su comunidad. Pero incluso cuando la situación política se resolvió, la pregunta sobre el destino de Sara persistía. El sheriff Torres había ampliado su investigación, pero el puesto comercial no había aportado pistas adicionales sobre el paradero de la madre desaparecida. 3 días después, Torres llegó al hábitat de Jack con noticias que lo cambiarían todo. La encontramos, dijo sin preámbulos. Sara está viva, pero está en serios problemas. El rostro de Emily palideció. ¿Dónde está? En un campamento de esclavos en Eastern Terres Toron, dirigido por un humano llamado Marcus Drey que comercia con mano de obra forzada. Nuestra información sugiere que ha estado allí desde el día después de su desaparición del puesto comercial. Jack sintió que la ira le invadía el pecho. La esclavitud estaba oficialmente prohibida en los asentamientos humanos, pero la realidad de la vida fronteriza dificultaba su aplicación. Hombres como Drey operaban en las zonas grises entre la civilización y la naturaleza, aprovechándose de los desesperados e indefensos. ¿Qué vas a hacer al respecto?, preguntó. Torres parecía incómodo. Oficialmente, nada. El campamento está fuera de nuestra jurisdicción y no tenemos personal suficiente para una operación de rescate. ¿Y extraoficialmente? Extraoficialmente, no puedo impedir que ciudadanos particulares actúen para recuperar a una persona desaparecida. Emily dio un paso al frente. Quiero ir contigo. Jack negó con la cabeza de inmediato. De ninguna manera. Son personas peligrosas que operan en territorio hostil. Es mi madre. Tengo derecho a ayudar a salvarla. Tienes derecho a estar a salvo mientras los adultos se encargan de esto. La expresión de Emily se endureció con una determinación familiar. Me necesitas. Conozco la apariencia de mi madre, sus hábitos,
su probable comportamiento en cautiverio. Puedo identificarla a distancia cuando tú no puedes. Era un argumento convincente, pero Jack seguía sin convencerse. La idea de llevar a una niña a semejante peligro le parecía incorrecta en todos los sentidos. Iré yo en su lugar, dijo con Torres y quienquiera que se ofreciera como voluntario. Esta no es tu lucha, respondió Emily. Sara no es tu familia. Sí, lo es, dijo Jack en voz baja. Todos ustedes lo son. Las palabras lo sorprendieron tanto como a mí, Emily. ¿Cuándo se habían convertido estos niños extraterrestres en su familia? ¿Cuándo su bienestar se había vuelto más importante para él que su propia seguridad? Pero mientras al mirar el rostro de Emily, con la esperanza, el miedo y el amor desesperado mezclados, comprendió la verdad de lo que había dicho. Estas personas ahora eran su familia, y las familias se protegían mutuamente. La planificación del rescate requirió 2 días de cuidadosa preparación. Torres reunió a un equipo de 6 voluntarios, todos combatientes experimentados que comprendían los riesgos. El plan era simple: infiltrarse en el campamento de esclavos al amparo de la oscuridad, localizar y rescatar a Sara, y retirarse antes de que la gente de Drey pudiera organizar una persecución efectiva. Jack insistió en ir a pesar de no tener autoridad oficial al respecto. Su experiencia con Frantir Servaível y su interés personal en el resultado lo convertían en un valioso miembro del equipo. Emily abogó por su inclusión hasta el último momento, pero Jack se mantuvo firme. Los riesgos eran demasiado grandes y los niños más pequeños necesitaban su protección si algo salía mal. El viaje a los territorios orientales tomó 8 horas de difícil viaje a través de un terreno más accidentado. La operación de Drey estaba ubicada en una depresión natural rodeada de colinas rocosas, lo que dificultaba la aproximación y la huida. Desde su puesto de observación oculto, Jack pudo ver la realidad de la esclavitud fronteriza. Entre 30 y 40 individuos de diversas especies trabajaban bajo la protección de los guardias, con movimientos apáticos por el agotamiento y la desesperación. Los refugios rudimentarios ofrecían una protección mínima contra los elementos, y todo el complejo parecía un lugar donde la esperanza se perdía. Allí, susurró Torres, señalando una figura cerca del límite este del campamento. Piel azul, cabello castaño, cicatriz en la mejilla izquierda. Jack observó a la persona indicada y sintió un nudo en el corazón. Sara estaba delgada hasta la demacración, sus movimientos eran cuidadosos y dolorosos. Lo que hubiera soportado durante las últimas 2 semanas le había pasado factura física. La extracción se desarrolló sin problemas al principio. El equipo de Torres se movió con precisión profesional, neutralizando a los guardias y creando confusión mientras Jack se abría paso hacia la posición de Sara. Al verlo acercarse, los ojos de Sara se abrieron de par en par con una mezcla de incredulidad y desesperada esperanza. «Mis hijos», susurró mientras Jack cortaba sus ataduras. «Están a salvo». «Están a salvo», le aseguró Jack. «Emily, Sophie, Noah y Liam te esperan en la colonia». El alivio inundó el rostro de Sara, seguido inmediatamente por la confusión. ¿Colonia? ¿Qué colonia? Es una larga historia. Ahora mismo, tenemos que sacarte de aquí. La retirada fue donde todo salió mal. La gente de Drey descubrió la brecha antes de lo esperado, y el equipo de rescate se encontró bajo fuego enemigo al intentar llegar al punto de extracción. Torres recibió una saeta de ballesta en el hombro, mientras que otro miembro del equipo sufrió un profundo corte con una espada arrojadiza. Los perseguidores ganaban terreno y Jack se dio cuenta de que no iban a llegar al punto de encuentro. «Por aquí», dijo Sara de repente, tirando de Jack hacia lo que parecía una pared de roca sólida. «Hay un pasadizo oculto a través de las colinas. Mi gente lo usó durante generaciones». La entrada oculta conducía a una red de cuevas naturales que surcan el terreno rocoso. Sara navegó en la oscuridad con instintos seguros, guiando al equipo de rescate herido por pasadizos que habrían sido imposibles de encontrar sin su guía.
Emergieron del sistema de cuevas a 5 kilómetros del campamento de Drey, mucho más allá del probable alcance de la persecución. La herida en el hombro de Torres era grave pero manejable, y las demás lesiones del equipo eran superficiales. El viaje de regreso a la colonia tardó más debido al estado de Torres, pero avanzaron a buen ritmo considerando las circunstancias. Al coronar la última colina antes del asentamiento, Jack vio 4 pequeñas figuras corriendo hacia ellos por el campo abierto. El reencuentro entre Sarah y sus hijos fue todo lo que Jack había esperado. Lágrimas, risas, abrazos desesperados y conversaciones rápidas en su melodiosa lengua materna llenaron el aire mientras la familia finalmente se reconciliaba. Pero fue el primer encuentro de Sarah con los colonos lo que realmente conmovió el corazón de Jack. A pesar de todo lo que había soportado, a pesar de la sospecha y el miedo que inicialmente habían recibido a sus hijos, Sarah se acercó a la multitud reunida con dignidad y gracia. «Gracias», dijo en un inglés con acento pero claro, «por cuidar de mis hijos cuando yo no pude. Su amabilidad no será olvidada». El presidente Park dio un paso al frente para responder. «Sus hijos salvaron nuestra comunidad. Nosotros estamos en deuda con ellos». Sarah parecía confundida. Así que Emily le explicó rápidamente sobre el ataque de los Katbar y el papel que sus hermanos habían desempeñado en la defensa de la colonia. A medida que se desarrollaba la historia, la expresión de Sarah pasó de la sorpresa al orgullo y algo que podría haber sido sorprendente. «¿Luchaste para proteger a quienes votaron por expulsarte?», le preguntó a Emily. «Son nuestros vecinos», respondió Emily. «Es lo que nos enseñaste». Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas mientras abrazaba a sus hijos. «Estoy orgullosa de ustedes, de todos ustedes». La integración de Sarah y sus hijos a la vida de la colonia transcurrió con más fluidez de lo que nadie esperaba. El conocimiento de Sarah sobre la geografía, la flora y la fauna locales resultó invaluable para la planificación de la supervivencia. Mientras que sus habilidades diplomáticas ayudaron a establecer relaciones comerciales con otras especies alienígenas pacíficas, Emily continuó su educación, mostrando una aptitud particular para los idiomas y los estudios culturales. Las habilidades mecánicas de Sophie la llevaron a un aprendizaje con el equipo de ingeniería de la colonia. Noah se convirtió en una parte esencial del programa agrícola, e incluso el joven Liam encontró maneras de contribuir a medida que crecía. Pero fueron los cambios en los propios colonos lo que Jack encontró más notable. La experiencia de ser salvados por personas a las que habían rechazado obligó a la comunidad a examinar sus propios valores y prejuicios. El resultado fue una sociedad más abierta e inclusiva que juzgaba a los individuos por sus acciones en lugar de por su especie. 6 meses después, mientras Jack observaba a los hijos de Sarah jugar con sus compañeros humanos en la plaza central de la colonia, reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquella primera petición desesperada de comida sobrante. Martha Chen se acercó y se sentó a su lado en el banco. Reflexionando profundamente, preguntó, «Me preguntaba qué tan diferentes habrían sido las cosas si hubiera dicho que no aquella primera noche». Jack respondió, «Nunca habrías dicho que no. No es quien eres». Jack lo consideró. Tal vez, pero decir que sí lo cambió todo. ¿No? Para ellos, para la colonia, para mí. Martha sonrió. El cambio no siempre es malo. A veces es justo lo que necesitamos. Como convocada por su conversación, Emily apareció ante ellos, sus ojos azul cielo brillantes de emoción. «Jack, mamá quiere saber si nos acompañarás a cenar esta noche. Está preparando ese plato que te gustó la semana pasada». «Estaré allí», prometió Jack. Emily sonrió y regresó saltando hacia el grupo de niños, su cabello blanco reflejando la luz del sol de la tarde. Jack la vio irse, maravillado por la confianza y la alegría que habían reemplazado el miedo desesperado que había visto al principio en esos ojos extraordinarios. «Ahora te llama Jack en lugar de señor Miller», observó Martha. «¿Cuándo empezó eso?» Jack recordó la evolución gradual de su relación de guardián y refugiado a algo más parecido a una familia.
No estoy seguro exactamente, pero se siente bien. La familia suele ser así. La palabra familia resonó en la mente de Jack mientras veía a Sarah salir de su hábitat compartido para comprobar sobre sus hijos. Ella lo miró y lo saludó, con el rostro marcado por las cicatrices brillando de satisfacción. Familia. No la familia en la que había nacido, ni siquiera la que podría haber imaginado, sino la familia que había elegido cuando decidió ayudar a 4 niños alienígenas hambrientos que habían pedido educadamente las sobras de comida. Mientras los hijos gemelos de Kepler comenzaban su descenso diario hacia el horizonte, Jack Miller se sentó en el corazón de una colonia humana en un mundo alienígena y se dio cuenta de que estaba exactamente donde pertenecía. El inhóspito planeta que parecía decidido a matarlos a todos le había dado, en cambio, algo que nunca esperó encontrar. Un hogar, un propósito y una familia unida no por la sangre ni la especie, sino por la elección, la compasión y la determinación compartida de sobrevivir. La cena con la familia de Sarah se había convertido en una rutina preciada, un recordatorio diario de que a veces las decisiones más importantes eran las más sencillas. Cuando los niños pedían ayuda, se les ayudaba. Cuando las personas necesitaban refugio, se les daba refugio. Cuando la familia se veía amenazada, se les protegía. Todo lo demás que Jack había aprendido eran solo detalles. Más tarde esa noche, mientras se preparaba para dormir, en el hábitat que una vez se sintió demasiado vacío y ahora se sentía completamente lleno, Jack escuchó la voz de Emily atravesando las delgadas paredes mientras les contaba a sus hermanos menores una historia en su lengua materna. Las letras musicales subían y bajaban como una canción de cuna, hablando de esperanza, coraje y la bondad de los extraños en un universo vasto y a veces hostil. El mañana traería nuevos desafíos, como siempre ocurría en la vida fronteriza. Pero esta noche, por primera vez en años, Jack Miller durmió plácidamente, rodeado por la respiración tranquila de su familia elegida y la certeza de que algunos riesgos valían la pena, algunas decisiones valían la pena, y algunos actos de bondad podían cambiar el mundo.